Muchachos, muchas gracias por aceptar reunirse conmigo, pero como ustedes saben, la cosa allá abajo está de la chingada y quería consultar con gente que sabe, como ustedes. ¿Qué no van a saber ustedes de nuestro país? Ya vieron ustedes cómo está la cosa de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Está secuestrada prácticamente, el Congreso pues dando las nalgas, el presidente de una borrachera de poder que ya no sabe lo que hace. Entonces necesito su consejo. ¿Cómo lo ves, Panchito? Muy mal, pésimo. ¿Y tú, don Porfis, cómo la ves? Yo lo veo bien. Vamos, lo veo muy bien. Hermano. Hermano querido. Hermano, estaba soñando con los héroes que nos dieron patria. Debe ser porque estás aquí en la Suprema Corte. No, es por el de peyote, el peyote. Ok. El peyote me obliga. No, pero siéntate, hermano, estás muy agitado. ¿Te noto muy? La Suprema Corte, ¿qué te parece? Pues siempre hay que estar en los lugares que son el eje central de la discusión política, ¿no? En el lugar del momento, hermano. Ya, oye, pero aquí en el salón de plenos. Aquí vamos a platicar. Y aquí nos podemos sentar y Pues todo. desde luego. No, ahí no, ahí no. No. Ahí no. Aquí es donde, pues, se sienta el presidente. Ajá, exactamente. ¿El presidente? El presidente. Tú me siento acá. Mejor allá, porque acuérdate que todas las sillas donde se sienta el presidente están malditas. Hermano, ¿qué otro lugar sino este para hablar esta semana? Así es, ministro Loret. Ministro Broso, ¿cómo está usted? Su señoría. Sí, así es, hermano. Las frases, el respeto al derecho ajeno es la paz, la patria es primero. El escándalo de esa semana, Broso, hasta los moderados del obradorismo, hasta aquellos que han tratado de racionalizar y encontrarle inteligencia a las atrocidades y barbaridades del presidente, Hasta los intelectuales del régimen. hasta esos están avergonzados de la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, tripulada por López Obrador. Así es. Así es. De esos casos que hace años hubieras dicho, no, hombre, no. Ni en sueños, hombre, ni en una borrachera, ni en una orgía pasan esas cosas. Y de pronto están pasando. Y se hace un experimento con esta honorable silla. Así es. Un experimento. Vamos a ver si sale la reelección del presidente de la Corte para ver si después sale la reelección del presidente de la República. A pesar de la roñosa Constitución, ¿verdad? Qué lata, ¿no? ¡Qué lata! López Obrador ha demostrado que le estorba la Constitución. Pero ojo. Que le estorba la ley y que le estorba la democracia. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Lo hemos escuchado cuántas veces en las mañaneras, ahí citando a Benito Juárez. Pero ya Morena en la Cámara de Diputados dijo, no, el derecho no es importante. Ahí está. Importa la justicia. Así es. ¿Y quién dice que es justicia? El presidente. Morena decide que es justo y que no es justo. Y no sirven las leyes, no sirve la Constitución, no sirve la democracia, no sirven las reglas. Son obstáculos de los que el presidente se quiere deshacer. Y el diputado Mier, Ese. en esa misma... Coordinador de Morena. Así es, en esa misma sesión donde Porfirio Muñoz Ledo, otro morenista, fundador de Morena... El que le puso la banda al presidente. Él mismo los arrastra y les dice borregos y les dice no vayan a votar contra la Constitución porque eso va a quedar en la mancha de la historia. En esa misma sesión, el diputado Mier cita al presidente López Obrador para decir, no estamos aquí por el derecho, no estamos por la justicia, ¡ojo! Fíjate que López Obrador firmó un documento hace como año y medio, Broso. Ante notario, hizo todo el show en la mañanera, como siempre, diciendo, no me voy a reelegir. Sí, es cierto. Pero no firmó ningún documento para decir, no voy a extender mi mandato. Con una votación de mi mayoría en el Congreso. Exacto. Y ya, por si fuera poco,
cantaron, si perdemos la mayoría en las elecciones, cambiamos al INE, Desde cambiamos al luego. Bertrand. Es decir, van por todas las fichas. ¿Y por qué no? Aquí viene esta cuestión patológica, si tú quieres, ¿no? Pero si te vas contra la Constitución para prolongar el mandato del ministro presidente, ¿por qué no le vas a cambiar las reglas al país para deshacerte del INE? O para hacerlo a modo. Sí, sí, sí. Si te vas experimentando con la Suprema Corte de Justicia y con la Judicatura, pues ¿con qué no? ¿Con que no? Ya abriste la puerta. Así es. Hombre, querido, le hiciste un boquete a la pared. No Bueno, solamente abriste con la lo puerta. de los datos biométricos. Igual. Ya alguien se aventó la peregrina idea. Ya lo dijo hace unos días. Decir, oye, pues mira, ¿por qué no vamos quitando o vamos cerrando o inhabilitando los juzgados que tengan que ver con telecomunicaciones para que no entren los penosos y molestos amparos? ¿Dónde ha estado esta silla, Broso? Cuando desde el Poder Ejecutivo, el presidente más poderoso de la historia reciente de México, ha tratado de aplastar a jueces que sencillamente hacen su tarea y otorgan una suspensión provisional ante las barbaridades de una ley. Crucificarle. Dejan pasar los ataques presidenciales en aras de no perder una interlocución que yo no entiendo hasta ahora qué beneficios le ha traído al país. No, porque, espérame, Broso, si el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, hubiera querido, nada de esto estaría más. Claro. Si él desde el primer momento hubiera puesto el alto y hubiera dicho, no, aquí no pasa nadie, se acaba la discusión. Claro. Y se le acaba el experimento al presidente. Y su anhelo reeleccionista se tumba con una declaración de una frase. Un ministro presidente que ha sido activo y rápido respondiente ante otros asuntos Sí. de la escala nacional, guarda un tardado, penoso silencio que solo viene a interrumpir con una declaración que todo el mundo dijo demuestra complicidad, no solo tibieza. Si el ministro presidente, si Saldívar, hubiera salido a decir, no, dejémonos de pendejadas, por favor, así no va. Vamos a no violar la Constitución si no les molesta. Por ejemplo, si lo hubiera dicho, jamás el presidente se hubiera atrevido en su programa de entretenimiento de las mañanas a decir que todos los ministros que voten en contra de lo que él piensa, si votan en contra de él, son corruptos. Así lo dijo. Así lo dijo. Es que se llama amenaza, intimidación. ¿Cómo se llama? Es una amenaza. Así y es una es. intimidación. ¿Y dónde está la fuerza de la Corte para defender a los ministros a quienes los acusa de corruptos sin presentar una sola prueba, solo por decir que no están de acuerdo con la voluntad del señor presidente en violar la Constitución? Si el ministro presidente calla, imagínate entonces al resto de los ministros. Pisotean los derechos de las víctimas, pisotean los derechos de quienes están invirtiendo y creando empleos. Unos jueces le meten valor, le meten mucho valor. ¿Y dónde está la protección? ¿Dónde está el decir, oiga, presidente, usted no se meta? No. Si tiene pruebas de que hay corrupción, si tiene pruebas de que hay colusión, preséntelas, proceda y vemos. No. Vamos a investigar a ver si es... ¿Cómo? Claro. Le están dando toda la cancha a un presidente que no ha sido más que capaz de demostrar que gobierna desde el odio y desde el autoritarismo. Y que la democracia para él fue una ruta de llegada que va a dinamitar para que no sea una ruta de salida. Así es. Así es. Y bueno, ahí tienes la muestra, ¿no? Y creo que el gran parámetro y triste parámetro es el ministro Saldívar. Porque si el ministro Saldívar dice, épale, no hagamos pendejadas, vale, vamos, si dices eso, dices, oye, muy bien. No, parece que todos quieren hacerse los aliados del hombre mientras dure. ¿Por qué esta seducción por el presidente? ¿Por qué no se atreven a decirle de frente cómo son las El cosas? pinche poder. Es el ¿Le poder. tienen miedo? No, tienen miedo de sus propias vidas. Muchas de estas personas que son aliadas del presidente jamás tuvieron 10 minutos de brillo en la puerca existencia. No es el caso de Saldívar. No, ese es el parámetro. Si Saldívar se te dobla, ¿quién no? Entiendo tu punto. Ah, Y mientras tanto, permea desde la mañana. Por cierto, ahorita que decías de la mañana, ¿viste la encuesta que sacó el Financiero? sí. En un año, Ajá. la opinión sobre la mañanera
la opinión buena sobre la mañanera se ha desplomado 20 puntos. Antes, ¿Cómo? 57% de la gente pensaba que la mañanera era buena o muy buena y ahorita solo 37% de la gente piensa que la mañanera es buena o muy buena. ¿Cómo crees? Se está desgastando. Si es un ejercicio maravilloso de comunicación circular, cabrón. O sea, Tengo una pregunta para ti, Broso. ¿Por qué eres tan guapo? prensa de la buena, periodista independiente, libre pensador. Déjame, te hago una caricatura a ver si me das 8 millones de pesos. Te la publico, ya sabes en qué periódico. Te hago un mono. ¿Cómo crees, hombre? Oye, a ver, ¿Cómo no? el discurso, mientras todo esto pasa, el discurso de la superioridad moral. ¿Dónde? O sea, se supone que llegaron al poder los que eran impolutos, los que no tenían mancha. No, no te rías, es en serio. Sí, pero ya. O sea, los que no tenían mancha, los que eran moralmente superiores. Sí. ¿Qué queda de ellos? Queda Félix Salgado Macedonio como ejemplo, el que defendieron hasta el último instante. Como perros lo defendieron al toro. Queda la prima Manuela, que se disfrazó de indígena. Hazme favor. Y le dieron su candidatura. ¿Qué cosa? ¿No? La prima Manuela Obrador. O sea, resulta que es indígena. Manuela, imploro tu nombre con fervor. No. Así es, la indígena. Hazme el maldito favor, Exacto. hermano. Vamos, o sea, Si tienes el primo adecuado, puedes ser indígena cuando te pinchen los huevos. Clara Luz. Pide perdón mes y medio después. Sí, me caí, pero miren cómo me estoy levantando. El diputado acusado de abuso sexual infantil, Saúl Huerta. Este cabrón. Lo del hermano de Monreal, allá en Zacatecas, David Monreal, manoseando. Pero eso que dices de Saúl Huerta, o sea, cuando se sabe de la detención, o sea, inmediatamente lo empiezan a cubrir, lo empiezan a tapar. Dice el mismo Mier, dice, pero pues yo no puedo opinar de esos si lo que lo están acusando lo hizo fuera de horas de trabajo. Hermano. Oye, estaba abusando de un menor de edad. Pero fuera de horas de trabajo. Fíjate, y eso entonces le salva, ¿qué? 2 horas, 3 horas. Ese mismo día, Saúl Huerta hace una conferencia de prensa para decir, oigan, yo soy abogado, ¿eh? Yo soy abogado y soy el primero en que todo esto se clarifique porque yo no tengo nada. Y en la noche se da a conocer lo que dijo la mamá y el muchacho diciendo lo que le hizo Saúl Huerta. Y luego un segundo caso. Otro menor de edad. Y los que faltan. Y los que faltan por salir. Así es. Pero a ver, ¿qué panorama tienes? ¿Qué es lo que te muestra esta pantalla? Una serie de candidatos impresentables que derrumban el discurso de la supuesta superioridad moral. Ya por no irme a Pío, a Felipa, a Bartlett, al hijo de Bartlett, a Emerendia. O sea, vamos a nada más hablar de los candidatos que está presentando el partido de la superioridad moral. No hay. ¿Ya dijiste de David? Ya dije de David. ¿De David? Claro, David Monreal dice. Sí, claro. Manoseando, candidatazo, encubriéndolo en ese momento. La superioridad moral, de pronto, en 2 días, nada más en 2 días, ¿eh? O sea, desde luego hay una lista más larga, pero este corolario, ¿verdad? De 2 días, la superioridad moral acaba derrotada. Derrotada moralmente. Claro. Moralmente derrotada. Claro. O sea, el que terminó moralmente derrotado fue el presidente. Así es. Defendiendo a Salgado Macedonio. Porque, defendiendo a Monreal. claro, con la superioridad moral entró, ¿te acuerdas en ese año trepidante? De decir, no, nosotros somos mejores, nosotros no hemos robado, nosotros no debemos nada, todos los que la deben son los de antes, y se chingan. Porque yo lo digo, porque yo doy justicia, porque yo doy perdón, porque yo doy castigo, porque soy moralmente superior. Y mira nada más lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas, que te derrota moralmente. Bueno, y lo ves ya en las encuestas que hay para las distintas gubernaturas y para el Congreso Federal, hermano. Fíjate. A huevo. Desde que Morena puso candidatos, empezó a desplomarse. A lo mejor su mejor estrategia electoral hubiera sido no presentar candidatos. Cuando Morena no tenía rostro y era el puro logotipo, ganaba en todos los estados, se llevaba la mayoría calificada en el Congreso. En el momento en que empezaron a poner candidatos, se empezaron a cerrar, y estamos hoy escuchando a un presidente
que todos los días habla de que le van a hacer fraude electoral. ¿Qué está viendo el presidente? Que sus candidatos no dieron el ancho. Así es. Que se le está cerrando la elección, que se le está complicando la elección. Pero además y está construyendo ya su discurso favorito, exacto, que es el del fraude. Pero ahora, construido desde la máxima tribuna del poder así en es, México. Así es. Es decir, el presidente diciéndose víctima de fraude del sistema. El sistema es él. Ah, sí. El sistema ya no es el viejo PRI. El sistema es él. Y donde estamos sentados es parte de la muestra. Claro. Y lo que aprobó el Congreso, por hablar de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, es parte de la muestra. El sistema es él. Y cuando decimos que se va a caer el sistema, pues el que se está derrumbando es su partido. La elección que se le está complicando es a él. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una pandilla de impresentables a los que quiere poner como candidatos y quiere que la gente a ciegas diga, sí, señor presidente, sí, votamos por usted. Y no va a pasar. Si tú decidiste poner floreros en tu gabinete, eso es parte de tu propia desgracia. Si además quisiste hacer lo mismo con los candidatos, te chingas. Tú ya viste al mismo Mario Delgado corriendo. ¿Te refieres al dirigente nacional del PRI? De Morena. Morena, corriendo a las letrinas para esconderse, porque en toda la República le están reclamando. Sí. Oigan, ustedes nos están imponiendo gente. Lo que piense la localidad aquí le importa a nadie y lo corretean. Y lo que está pasando es que la gente, aunque se enoje la 4T, la gente no es pendeja. No lo es. No lo es. No lo es. Y no lo fue cuando votó por López Obrador. Yo he defendido muchísimo, decía, a ver, después de lo que había hecho el PRI, de las trapacerías que había sucedido en el sexenio de Peña Nieto, después de la ineptitud panista, la violencia desbordada, no puedes culpar a nadie por haber votado por un proyecto como el de López Obrador. No, la gente no es tonta. La gente se da cuenta y la gente se está dando cuenta de que llegó un presidente y dijo, voy a acabar con la corrupción. Y han brotado en su propio gobierno escándalos de corrupción graves que ha dejado impunes. Y entonces está tratando de solo acabar con la corrupción del pasado y no del presente. Que llegó un presidente y dijo, voy a ayudar a los pobres. Y entonces dice que para acabar con los ricos, en este odio que tiene por lo que él piensa son los ricos, ¿no? Sí, es patológico. Dice, me voy a echar a las farmacéuticas, deja a los pobres sin medicinas. Claro. No voy a vacunar a los doctores ricos, deja a las enfermeras, a los camilleros, al personal de las farmacias, sin vacunas, aun cuando trabajan en los hospitales. Sí. No voy a rescatar a los empresarios ricos. El 99% de las empresas son chicas, medianas, micro, pequeñas. 1 millón de empresas cerraron y los empleos que se perdieron, broso. Saldo final, 10 millones más de pobres. La gente no es tonta, bro. No. La gente no es tonta. Y además, el presidente que deja 10 millones más de pobres en un par de años y que no mete las manos y no ayuda a la gente ante la pandemia, pues claro que va a pagar un costo en las urnas. 2 cosas comentó Roger Batra. Dos cosas comentó. Una dijo, que no se asuste la gente de qué puede llegar a hacer el presidente, qué se le puede ocurrir hacer. No, lo va a hacer. Lo va a intentar. Por más susto que nos dé en el colectivo, lo va a hacer. La cuestión es cómo evitar que siga haciendo pendejadas. Y esta gimnasia de pendejada tras pendejada tras pendejada, decía Roger Batra, en el peor de los escenarios, él lo cree. Él cree que le está saliendo bien. No puede creer eso. En el peor de los escenarios, y la gente alrededor le aplaude. Muy bien, señor presidente, va muy bien, es la transformación que necesitábamos. Y él sigue haciendo pendejadas un día, y un día, y un día, y un día. Por eso, como citando a Roger Batra, ¿cómo se va a hacer que se dejen de hacer estas tonterías concadenadas? Las elecciones. Las elecciones para que él se dé cuenta, aunque haga berrinche y la cargue contra el INE, pero ese debe ser el indicador de decir, esto no está bien, no lo estás haciendo bien. Ahora, Broso, también la oposición ha quedado mucho de ver. ¿Ah, sí? O sea, es decir, no, en automático que gane Morena no quiere decir que la gente es tonta. O sea, es decir, hay muchos lugares en donde la oposición no ha sido capaz de presentar ninguna alternativa. Oye, ves la lista de plurinominales de la alianza y te pones a llorar, Broso. Te pones a llorar. O sea, son pactos de impunidad que se extienden otros 3 años. Hay candidatos. Hermano, el que le está dando pelea a Morena en Baja California es Hank.
Con eso te digo todo, hermano. O sea, oye, si yo no quiero que avance Morena, si yo no quiero que sigan expropiando, puta, tengo que votar por Hank. Ve. No es automático. Claro. La oposición piensa que es automático y no es automático. Y no han hecho bien su trabajo. Y no han puesto sobre la mesa nuevos liderazgos, ni han entusiasmado a nadie. Y están solamente cachando las torpezas del presidente y el enojo frente al Pero presidente. además, lo hemos dicho aquí hoy en la Suprema Corte y en los espacios donde nos ha tocado. La oposición se ha pendejado. Lleva meses viendo a ver si llueve. En una de esas llueve y tomo agua. En esa situación está pasmada la oposición desde hace meses que lo platicamos. Pero vienen las elecciones. ¿En cuánto tiempo? Ya 5 semanas, ¿no? Así es. Nosotros no podemos hacer la invitación de vota por o vota por. No, mi madre. Que cada quien vote con Que cada quien su pedo. Sí. Pero que voten. Hermano, y sea cual sea el resultado, aquí estaremos. Desde luego. Aquí estaremos. Así es. Y se ponga quien se ponga en el poder. Sí. Y si la oposición se queda con la mayoría en el Congreso, habrá que llamar a cuentas a la oposición. Desde luego. Y si se mantiene el presidente, se seguirá diciendo lo que se tiene que decir, aunque ya sabemos cuál es la ruta, bros. Porque esto no es nuevo, hermano. Esto no se le ocurrió a López Obrador en alguna visita a Palenque o en algún tour por la República. Esta es la ruta de Fidel en Cuba, Sí. de Maduro De Chávez. y Chávez en Venezuela, es la ruta de Ortega en Nicaragua, Sí. es la ruta de Putin, es la ruta de Orbán. Sí. Esta es la... O sea, ya sabemos, El mapa existe. ya sabemos a dónde va. Sí. Y a lo mejor antes nos preocupaba, híjole, no fuera a pasar. No, ya está pasando. Ya va. Ya empezó a Ya. pasar. Exactamente. Nuestros peores Esta es la temores, prueba. ya- Esta silla es la prueba. Esa silla es la prueba. Esa silla es un punto de quiebre de que nuestros peores temores ya empezaron a cristalizarse. El tren que llega a la dictadura ya partió. Así es. Toca de la sociedad ponerle freno o regalarle combustible Así es. para que Así llegue de más fácil. rápido a su destino. Así de fácil. Así es. No, hermano, pues, y fuera máscaras. Al presidente le encanta decir fuera máscaras. Que se la quite él. Fuera máscaras. Es hora ¿Quiere de ser? definirse. Es hora de definirse. Sí. Que se quite el disfraz de demócrata de una buena vez. Fuera máscaras. Y que nos diga, ¿qué quiere? ¿Se quiere quedar? ¿Quiere un país de un solo hombre? ¿Quiere un autoritarismo pleno? ¿Quiere cancelar los pocos espacios de libertad de expresión que todavía hay? Fuera máscaras. Que lo cante, que lo diga de una vez. ¿Quiere avalar las expropiaciones? Órale, que lo cante, que lo diga de una buena vez. Fuera máscaras. Si como lo, dice él. si lo dice o no, si se quita la máscara o se la queda puesta. O sea, nosotros sabemos a dónde va. Y decir, bueno, si te quieres quedar con la máscara, está bien. Si te la quieres quitar, mejor. Pero no podemos permitir que nuestro país secuestrado lo acabes matando. Tenemos que salvar la vida del país. Y volteas a ver y dices, ¿así va a ganar el presidente? O sea, ¿en serio? Desde la presidencia, desde Palacio Nacional, ¿así vas a ganar la elección? Metiéndote como no se metió ni Fox contra él, con esos candidatos. ¿Así la quiere ganar? La vida opera. Carlos, por Dios, la vida Tú opera. eres un hombre sabio. No, Lo que has vivido. Soy un pendejo, pero con No, título, cabrón, no, pero titulado. no, cabrón. no. La vida opera porque en nuestro país ha pasado muchos tiempos de la chingada. Mucho tiempo. Pero este país no merece una realidad tan pinche como la que estamos viviendo. Oye, vamos a meternos en un bronco, vamos a meternos en un pedo, que valga la pena. Que haya razones, que haya dos sables, que haya esgrima de ideas y de horizontes. Pero esto es muy pinche, demasiado pinche para un país tan glorioso como el nuestro. Jodido sí, pero no tan pinche. A ver, ¿por qué el presidente se dedica a hablar de todo lo demás menos de los asuntos sustanciales? Pues, Porque no tiene un resultado que No. presumir. Porque no tiene un logro de gobierno que valga la pena. ¿Te acuerdas en tiempos de Fox cuando él era jefe de gobierno? Sí. ¿Cómo se dedicaba a atacar y a fustigar a Fox porque migraban miles de mexicanos a Estados Unidos? 56% ha crecido la migración a Estados Unidos en los últimos meses. ¿Por qué? Porque el presidente que dijo primero los pobres, los ha puesto hasta el final de la fila. Y no tienes primero los pobres, tienes al último los pobres. Y ahí tienes otra vez, pues los pobres buscándose el futuro en Estados Unidos. Y el presidente
tratando de convencer a Biden de que invierta en sembrando vida. Sí, vamos a expandirlo. Vamos a empezar desde el sureste mexicano y nos llegamos hasta Argentina, cabrón, si quieres. O sea, ¿cuál es el pedo? En Perito Moreno le paramos. Ya cuando vemos glaciar ya no sembramos Claro, nada. y hacemos desde Argentina, hacemos lo mismo, pero con reses. Y que vaya creciendo desde Argentina, desde Buenos Aires, hasta Chiapas, güey. Y entonces ellos tienen árboles y nosotros comemos carne de poca madre. Ay, no, es un gobierno de Javi Noble esto, ¿no? Así es, así. Pero tú dijiste ahorita una clave. ¿Cómo crecieron las mañaneras, las conferencias de la mañana de Andrés Manuel López Obrador con Fox, rompiéndole el discurso a Fox? ¿Al presidente? Eso es todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada vez que nos vemos tú y yo? Si no aspiramos a no tanto, vamos a hablar no. de lo que quiere Andrés. Vamos a decir de lo que no quiere oír Andrés. Sí, de lo que no quiere oír. Es la única forma de Lo que no le van a preguntar los paleros, ¿no? de arrebatar el discurso. Y decir, no, él dice que está bien. No es cierto, está de la chingada. Él dice que está toda mal. No es cierto, es una pendejada. Ay. Con datos duros, con conocimiento. Oye, ya nos tenemos que ir. Ya. Sí, porque nada más me lo Te lo prestaron un ratito. Me lo Oye, prestaron un rato. Pero qué bien que lo trajiste, hermano. No, bueno. No, estoy Teníamos que sorprendido. estar aquí, es el lugar. Pero traje una cosa para que dejemos un recuerdo. ¿Cómo? Espérame. Espérame, mira. Mira. Para ponerlo en la pared. No. Déjaselo aquí en la silla, Ayúdame. hermano. Porque se lo dejamos aquí. Mira. Así. Esta es la silla del presidente. Así es. Se lo dejamos por si lo quiere usar. ¡Ah! Como detalle. Ya ves que algunas frases y algunos ideales se usan convenientemente y a otros les quieren dar la espalda. Pero aquí está. Ah, güey, se lo dejo. Vamos, salimos por allá. ¿No? Sí, vámonos. Gracias por tu visita, hermano. No, hermano, yo feliz. A mí que me dices, ¿no?